Vamos a resolver el ejercicio del examen. Ese es el primero. Entonces, primero, vamos a ver seno de 360. Como está muy grandote, la vamos a reducir a una sola vuelta. Por aquí excederá de la primera vuelta. Entonces, con esto, multiplica 360 por 2, que solo da 720 grados. Entonces, su diferencia es 150. Entonces, seno de 150 grados. Que es lo mismo, porque solo se reduce una vuelta. Entonces, después tangente es de 7/4 de pi. Entonces, con esto, entonces lo restamos por tangente. Que esto nos da un valor cuando lo cambiamos a grados de 315. Todo va a ser reducir una vuelta para evitarnos que el rollo de andar calculando y así. Entonces, cotangente. Dividimos con tangente, que es menos pi tercios. Entonces sabemos que es menos 30 grados. Entonces por secante de 2010 grados. Pero como está medio cucho y así, igual lo reducimos a 5 vueltas. Y su diferencia es de 210 grados. Entonces primero resolvemos ¿no? Entonces ya con esto, pues entonces calculamos. Pero el problema es que, pues, ¿cómo rayos calculamos esto? Entonces vamos a la calculadora. Seno de 150. Esto nos da un total de 1/2. O sea, 1/2 menos tangente. Entonces, tangente de 315 es igual a menos 1. Cerramos paréntesis porque es totalmente diferente. Cambia el estado. Con tangente, entonces es el recíproco de tangente. Entonces sacamos 1 sobre tangente de menos 30. Y eso nos da total de menos raíz de 3 multiplicado con secante de 210. Entonces secante, entonces es el recíproco del coseno. Entonces sacamos 1 sobre coseno de 210. Entonces esto nos da un total de menos 2 raíz de 3 entre 3. Entonces con esto así hacemos una multiplicación, que en este caso es una multiplicación. Entonces después vamos a borrar el de aquí abajo. Entonces el de aquí arriba, perdón, lo borramos. Y eso nos va a dar que 1/2 más 1 entre raíz de 3 por 2/3. Entonces multiplicamos menos raíz de 3 menos raíz de 3 multiplicado de menos 2 raíz de 3, después entre 3. Eso nos va a dar un resultado de 2. Esto es simplemente 2. Se me acaba de acabar el plumón. Entre 2. Entonces, con esto entonces hacemos aquí la suma, ¿no? 1/2 más 1. Esto nos da un total de 3/2 entre 2. Esto hacemos un sándwich. Entonces dimos entre 1, ¿no? Entonces esto nos da 3/4. Es el primero. Entonces ya tenemos el primero. Entonces 3/4. Entonces después vamos con cosecante. Ya sabes, cosecante, entonces cosecante de pi medio. Entonces cosecante de pi medio, entonces es menos 60 grados. Entonces después sacamos su cosecante. Entonces es como el recíproco de coseno. Entonces
Entonces después sacamos cosecante. Entonces 1 sobre cosecante de menos 60. Esto nos da un total de 2. Entonces esto está elevado al cuadrado. Ahora con esto 2pi. Entonces ya lo redujimos. Entonces este es un total de g. Este es igual a 3/4 sobre 2 por 4 coseno de 2pi, que es 360. Entonces multiplicamos 4 por coseno de 360 grados. Esto es igual a 4, entonces esto se cancela. Entonces está igual, entonces 3/4 al cuadrado, entonces es 9 por 4, 36. Sí, 9 por 4, 36, entonces es 36 entre 16, que eso se reduce a a 9/4. Entonces este es el final de este problema. Vamos a resolver el segundo problema del preexamen. Tenemos esto, que nos dice que es un terreno de un triángulo que tiene lados 25, 80, 60. Nos preguntan su área y también nos preguntan cuánto cuesta. Entonces empecemos. Con la ley de cosenos tenemos aquí esto. Entonces aquí ya la reemplacé. Entonces vamos a terminar de reemplazarla. 25 al cuadrado a cuadrada, que es 80 al cuadrado, más 60 al cuadrado, menos 2.80 por 60 por coseno de c. Tenemos esto. Entonces después empezamos a despejar para dejar solito esto. Entonces es 25 menos 80 al cuadrado, entre menos 2 por 80 por 60. Esto es igual a coseno de c. Entonces con esto vamos a empezar a despejar. Entonces es 25 al cuadrado, menos 80 al cuadrado, menos 60 al cuadrado, menos 2 por 80 por 60. 2 por 80 por 60. Esto nos da un total de 125, 128. 125, 128 de coseno de c. Entonces borramos, porque ya no me cabe. Entonces borramos todo. Entonces 125 entre 128 coseno de c. Entonces despejamos. Entonces arco coseno de 125, 128 de c. Entonces es arco coseno de 125 entre 128. Nos da un total de 12.42. Así lo reducimos porque es una aproximado. Entonces borramos. Entonces ya con este resultado vamos a calcular la altura para sacar así con la fórmula que nos hicieron desde la primaria. Entonces igual a 12.42. Entonces después sacamos esto. Entonces aquí tenemos el triangulito, agarramos la regla y hacemos el triangulito. Uno chiquito. Aquí está. Tenemos aquí nuestro triangulito con la hipotenusa de 60 y el ángulo de 12.42. Entonces vamos a calcular este y este.
Por el momento solo vamos a calcular la altura, ¿no? Entonces, vamos para allá. Entonces, aquí, ¿cuál es la razón trigonométrica para que nos dé la altura? O sea, el cateto opuesto. El seno. Entonces, fácilmente sacamos el seno. Entonces, seno de C. Entonces, sabemos que el seno de C es hipotenusa, que es 60 por cateto opuesto. Que es este que le vamos a marcar como X. No, mejor como H de altura, ¿no? H, entonces despejamos. Vamos a despejar, entonces aquí multiplicando 60 por seno de C. C es 12, 12.42. Esto es igual a la altura. Y esto nos da como resultado que 60 por seno de 12.42 nos da un total de 12.90 de altura. Entonces con esto ya tenemos la altura. Entonces borramos. Entonces con esto sabemos que la fórmula que nos enseñaron del área era base por altura sobre 2. Entonces la base es 80, la altura es 2.90. Entonces vamos a moverla acá, 2.90 igual a la altura. Ya no necesitamos esto, entonces calculamos. Entonces es área igual a 1/2 de base por altura. Más de base por altura, entre 2. Entonces vamos a calcular. Área base es 80. 80 por 12.90 entre 2. Sacamos los cálculos. Entonces esto nos da que 80 por 12.90 entre 2. Eso nos da un total de 516. Entonces este es nuestro resultado. 516 metros cuadrados. ¿Y cuánto le costó al don? Entonces vamos a ver. Entonces aquí hacemos una multiplicación. 516 por 50. Entonces 0, 0, 0, 3, 5, 6, 7, 8. 5 por 5, 25. Esto es un total de 80. Eso nos da un total de 25.800. Entonces, costo igual a 25.800 pesos. Borramos esto. Y aquí está. Los resultados de resolver el tercer ejercicio del preexamen, que es el siguiente. ¿Qué es un triángulo? Entonces nos dicen, un helicóptero se eleva de esta montañita, que es a 1000 pies. Entonces con esto su ángulo de depresión de la vista del helicóptero, que está aquí, es de 43 grados. Y el ángulo de entre punta a punta es 18 grados. Nos piden calcular la distancia. Nos puede calcular esta distancia. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a sacar los ángulos. Entonces 18, entonces esto es 90 grados, esto es un grado de 90 grados. Entonces es 90 menos 18. Esto nos da un igual de 72. Este es 72 grados. Después el siguiente, que es el 43. Entonces 90 menos 43. Esto nos da un total de 47 grados. 47 grados. Entonces con esto sabemos que entonces 72 más 47 más z igual a 180. Despejamos y esto nos da un total de z igual a 180. Vamos a la calculadorita y 180 menos 72 más 47
no, menos 47. ¿Dónde está el 61? Entonces aquí, z igual a 61. Con esto vamos a hacer lo siguiente. Primero sacamos el seno. Entonces sacamos el seno de 61, que esto es igual a, carito puesto que es 1000 sobre c, que es la hipotenusa. Entonces despejamos, estamos dando total que c es igual a, esto es igual a seno de 61 entre 1000. Pero también hacemos el seno de acá. Seno de 47. Seno de 47. Entonces esto sabemos que esto es seno. Seno de 61 entre 1000. Ahorita sabrán por qué lo noto. Entonces seno de 47 es igual a b entre hipotenusa, que es c. Entonces despejamos. Y esto nos da un total que c es igual a seno de 47 entre b. Entonces con esto, entonces todos van a estar. Entonces hacemos una fórmula de igualación. Entonces es seno de 61 entre 1000 igual a seno de 47. Seno de 47 entre b. Hacemos Wakanda Forever, y eso nos da un total de 1000 seno de 47 igual a b por seno de 61. Y lo calculamos. Entonces es 1000 por seno de 47, es un total de 731. Y el seno de 61 es igual a b por 0.8. Entonces hacemos un espejo, borramos esto. Entonces es 1000 por seno de 47 nos da un total de 731.35 y el b entre 0.8. Esto nos da un total de 914.18. Y con esto, esta es la distancia entre punta y punta. Entonces aquí ya tenemos resuelto el tercer ejercicio del preexamen. Empezar con esto. Y con ese triángulo nos damos cuenta que el ángulo θ es correspondiente. Y también podemos ver que este y este son semejantes. Entonces con esto hacemos estos triángulos. Y con esto pues nos damos cuenta de correspondencia, entonces hacemos una igualación. Y con el criterio triple A pues se hacen semejantes. Después de esto
pues despejamos para m. Entonces borramos esto porque ya lo vimos. Entonces vamos a despejar para m. Entonces seno de 90 menos alfa. Así. Y esto es igual a seno más esto. Entonces, con esto, pues tenemos el valor de m. Y después con esta separación, y después con la igualación de m, tenemos esto. Entonces vamos a volver a igualarlo para t. Entonces hacemos todo el despeje. Entonces aquí ponemos este, que es este. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, este se pueden cancelar. Entonces pues solo nos resolvemos con hi seno, ahí es x. Entonces es h x más d entre más d más entre seno de 90. Ah, no, sí, este ya no. Y este nos da nuestro resultado de t. Entonces después, ya, ese es el resultado final. Vamos a hacer el quinto ejercicio del preexamen. Y tenemos el siguiente. Tenemos que considerar que secante de teta es igual a menos 4. Y cosecante de teta es mayor que 0. Entonces vamos a calcularlo. Entonces sacamos las funciones de seno, coseno y tangente. Entonces sabemos que secante es el opuesto de coseno. Entonces coseno es igual a 1 menos 4. Y con esto sabemos el hipotenusa y el adyacente. Entonces hacemos nuestro triangulito. Aquí nuestro triangulito entonces es menos 4 y 1. Entonces vamos a sacar este. Entonces hacemos un Pitágoras, que es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Y esto sabemos que, entonces vamos a despejar de una vez. Este es igual a c cuadrada, que es menos 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado y raíz. Entonces con esto sacamos la calculadora y vamos a ver cuánto es. Entonces es menos 4 cuadrado menos 1 cuadrado. Y esto nos da un total de que a es raíz de 15. Raíz de 15. Entonces con esto, entonces ya tenemos coseno. Ahora seno. Seno es igual a raíz de 15 menos 4. Y tangente. Tangente, este es igual a opuesto. Casi me equivoco. Entonces tangente sería raíz de 15. Sería raíz de 15, siendo que pues el adyacente es 1 y pues el 1 no se pone. Entonces un número entero, entonces tangente es igual a raíz de 15. Entonces tenemos estos resultados. Entonces vamos a sacar el ángulo polar y el de referencia. Entonces borramos esto y nos vamos a quedar con el todo de la tangente. Para evitarnos hacernos bolitas con la calculadora, nos quedamos tangente, que es raíz de 15. Entonces ponemos tangente de teta igual a raíz de 15. Para sacar el ángulo, vamos a hacer el ángulo de referencia. Entonces vamos a ver qué nos sale. Entonces hacemos un espejo. Entonces esto es arco tangente de raíz de 15.
Ahora vamos a ver, va a ver qué nos sale. Arco tangente de raíz de 15. Nos da un total de 75.52. Este es nuestro ángulo de referencia. Entonces, para sacar el ángulo polar, pues sacamos aquí el ejemplo del plano cartesiano. Y de 75 puntos. Entonces es del primer cuadrante. Entonces es esto. Entonces para el resto, pues restamos 360 menos 75.52. Y esto nos da un total de, vamos a la Casio, 360 menos 75.52 menos, esto nos da un total de 284.5. Entonces esto nos da un total de que el ángulo de referencia es este y el ángulo polar es igual a 284.5. Y aquí tenemos el resultado de las dos. Y este es el problema 5. Muchas gracias. Vamos a resolver el sexto ejercicio del preexamen. Ese es el siguiente. Tenemos esto. Entonces tenemos que estas dos sean igual. Entonces vamos a empezar. Hacemos la suma que es igual a 1 más secante de alfa por tangente de alfa. Entonces pues hacemos Wakanda Forever, que nos da el siguiente. Entonces con esto después sacamos la expresión. Entonces tangente cuadrada. Y sabemos que tangente cuadrada es igual a secante cuadrada menos 1. Entonces secante cuadrada menos 1 más 1 sobre más 2 secantes más secante cuadrada entre 1 más secante por tangente. Entonces con esto es eliminamos este, eliminamos este. Entonces después tenemos esto, que esto nos da un total de entonces aquí lo tenemos. Entonces después nos toca entonces aquí tenemos el secante. Entonces es, después de esto hacemos lo siguiente, que es 2 secante cuadrada más 2 secante entre 1 más secante por tangente. Entonces después hacemos el siguiente paso. Déjame borrar todo. Ahí sí hacemos el siguiente paso aquí. Vemos que secante cuadrado es el común múltiplo. Entonces lo factorizamos así. Secante. Y esto es igual a secante aquí es 2 secante. Entonces es 2 secante por secante más 1. Entonces entre
secante de alfa, tangente de alfa. Después de esto vemos que esos dos se cancelan, entonces es 2 secante de alfa entre tangente de alfa. Entonces con esto ya borramos este, ya no nos sirve el del primero. Entonces de esto despejamos. Entonces vemos que entonces lo multiplicamos así. Secante entre tangente. Entonces aquí, en este paso, vamos a cambiar el valor. Secante sabemos que es el recíproco de coseno. Entonces es 1 sobre coseno de alfa entre tangente. Que aquí tenemos que tangente es igual a seno entre coseno. Entonces con esto multiplicamos por 2 para, o sea, no lo vamos a olvidar. Entonces sacamos entonces este por este, entonces este es eso, coseno entre coseno por seno multiplicado por 2. Entonces aquí lo tenemos. ¿Y qué creen? Se va este y se va este. Entonces lo borramos. También le borramos este para hacerlo en bonito. Entonces esto es igual a 2 cosecante de alfa. Entonces aquí tenemos entonces 2 por 1 entre seno de alfa. ¿Y cuál es el recíproco de seno? Cosecante. Y esto es igual. Entonces, aquí tenemos 2, esto es igual a cosecante de alfa. Esto es igual a cosecante de alfa. Aquí tenemos la respuesta de la sexta. Séptimo ejercicio. Y tenemos esta ecuación. Y con esta ecuación, esta es la primera de 2 ecuaciones. Entonces vamos a resolver primero esta. Entonces tenemos esto entonces. Tangente cuadrado. Entonces, para que tengamos lo mismo, entonces sabemos que tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrada menos 1. Cambiamos este para acá y nos da un total de 3. Entonces con esto hacemos un cambio de variable. Le cambiamos por u. Aquí tenemos lo que es u cuadrada menos 2u igual a 3. U cuadrada menos 2u menos 3 igual a 0. Lo igualamos a 0 para hacer una ecuación cuadrática. Después con la Casio hacemos el siguiente ejercicio. Entonces vámonos a la sección de ecuación cuadrática. Entonces ponemos 1 menos 2 menos 3. Eso da resultado de que el primer resultado es 3 y el segundo resultado es menos 1. Entonces con esto que sabemos vamos a sacar su respectivo ángulo. Entonces borramos esto. Entonces resolvemos esto. Entonces primero vamos con este que era secante igual a 3. Entonces hacemos el arco secante de 3. Ahora vamos a ver cuánto nos da. Entonces, como sabemos que el secante es el recíproco de coseno, entonces le ponemos 1 sobre arco coseno de 3. Y nos damos cuenta que este no es realizable, porque pasa de su rango de su función cuadrática. Aquí pueden servir mucho las funciones. Entonces vamos con el segundo. Entonces, ahora vamos con secante
igual a menos 1. Entonces vamos a hacer lo mismo. Teta igual a arco secante de B menos 1. Entonces con esto vamos a la Casio. 1 sobre coseno de menos 1. Es un total de 180 grados. Entonces con 180 grados sabemos que ese es su ángulo. Tenemos el primer resultado. Yo aquí en radian, entonces aquí es pi radian. Entonces con esto ya tenemos el primero. Pero el segundo vamos a hacer el recíproco porque como es secante, entonces vamos a ponerle coseno igual a, era 3, ahora es 1/3. Entonces hacemos lo mismo. Entonces lo hacemos en la calculadora de 1/3. Y eso es igual a 70.52. Y aquí tenemos el segundo resultado, lo anotamos aquí. Entonces después sacamos el tercero, que sabemos que es 180 más 70.52 más alfa 3 es igual a 360. También da mucho, pero sí, entonces después alfa 3 es igual a 360 menos 180 menos 70.52. Y con esto pues vamos a restarle, ¿no? Entonces 360 menos 180 menos 70.52. Eso nos da un total de, es igual a 109.48. Entonces aquí tenemos las tres respuestas de la primera ecuación. Esta es la segunda parte del séptimo ejercicio del preexamen. Entonces aquí lo tenemos. Pero vemos que tiene factor común seno. Entonces lo factorizamos. Entonces es 2 seno por me equivoqué, 2 coseno más 3 más 2 coseno más 3. Aquí lo tenemos. Entonces aquí nos damos cuenta que se repite, entonces igual volvemos a factorizar. Entonces es 2 coseno de 3 2 coseno de 3 más 1 por 2 seno. Entonces con esto pues tenemos 2 seno más 1 por 2 coseno más 3. Aquí ya tenemos factorizado, entonces lo sacamos. La respuesta es como es igual a 0 porque sacamos esa igualación. Entonces primero 2 seno más 1 igual a 0. Entonces 2 seno más 1, 2 seno igual a menos 1. Entonces seno de teta es igual a menos 1/2. Entonces con esto borramos todo lo demás. Entonces esto es
arco seno de menos 1 medio, que eso en la ocasión nos da arco seno de menos 1 medio es menos 30. Entonces es igual a menos 30. El primer resultado. El segundo resultado, que es 2 coseno más 3, es igual, lo volvamos a 0. Y hacemos lo mismo, que es menos 3 coseno de esto entre 2. Entonces sacamos ángulo polar, que aquí lo vamos a hacer directo ya, para evitarnos de complicarnos. Coseno de menos 3 medios. Que este del coseno nos dice que es erróneo, entonces no se puede solucionar. El resultado es, esto es 180 más 30, y el segundo es 360 menos 30, que esto nos da un igual de 210. Y entonces con esto tenemos el resultado de la segunda ecuación. El octavo y último ejercicio del preexamen. Aquí tenemos esto. Entonces nos dice que un observador estaba en la mera mitad de la pirámide de Giza, con una altura aproximada de 150 metros y con una base de la de su arista de 230. Entonces dice que se posiciona en la mera mitad. Entonces ahí nos sale un triángulo rectángulo. Aquí está. Entonces vemos que la altura es 150 y la base 230. Y como es la mitad, es 230 entre 2, que esto nos da 115 centímetros. Entonces con esto sacamos Pitágoras para saber este. Entonces Pitágoras, que es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Entonces aquí es 115 al cuadrado más 100 al cuadrado igual a c raíz. Entonces menos 150 al cuadrado. Esto nos da me equivoqué de signo. Esto nos da un total de 189.1, que es esto. Entonces ya tenemos que es 189.1. Entonces con esto borramos. Viendo este resultado, pues sacamos que este es el que nos pide. Sacamos pues seno, el más fácil, más basiquito. Seno de A es igual a 150 entre 189.1. Entonces con esto pues sacamos el arco seno. Entonces y arco seno de 150 entre 189.1. Entonces con esto pues agarramos la calculadora, que es arco seno de 150.01. Esto nos da un total de 52.52. Aquí está el ángulo que nos pide. Y este es el último. Muchas gracias por ver y espero que hayan entendido los problemas.